Y buenas a todos. En el vídeo de hoy por fin vamos a hablar del Next Dimension. Empezaremos por un brevísimo resumen, luego un pequeño análisis y finalmente las cosas que me han resultado curiosas o interesantes. Por cierto, este vídeo contendrá bastantes spoilers, así que si pretendéis leer Next Dimension algún día, yo ya os he avisado. Y bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Primero empezaremos con el resumen. Dicho esto, hay que tener en cuenta que Next Dimension aún no está terminada y que en ella se mezclan tanto eventos del pasado como del futuro. Y bueno, al principio de todo se nos muestra un pequeño prólogo en el que vemos a Hades peleando contra Sella, Athena y compañía. Esto correspondería a lo que podemos ver al final del arco de los Campos Elíseos de la saga de Hades de la serie clásica. En un determinado momento de la pelea, Hades se da cuenta que conoce al Caballero de Pegaso desde la era del mito, pero al poco rectifica y dice que no, que realmente conoce a Pegaso desde hace 240 años, cuando ambos eran amigos. Y ahora nos vamos hasta el siglo XVIII, justo el momento en el que vemos a unos jóvenes Doko y Xion siendo ascendidos a Caballeros de Oro. Luego de esto, ambos se enteran en el santuario del supuesto paradero del dios Hades y deciden ir a matarlo antes de que comience otra guerra santa. Entonces llegan hasta una región de Italia conocida como Elysium, donde encuentran a Alon, quien será el cuerpo elegido por Hades para reencarnar en esa época. Pero cuando Doko y Xion están a punto de matar a Alon, aparece Tenma, el que será el caballero de Pegaso de esa época y que además es amigo de Alon. Ambos escapan de los Caballeros de Oro, pero en la huida dejan caer un barril que contiene la armadura de Pegaso, así que Tenma debe volver a buscarla. Mientras, le dice a su amigo Alon que lo espere cerca de un antiguo templo que hay por allí. Mientras éste espera a Tenma, oye unas voces que lo llaman en dirección al templo, por lo que decide entrar y se encuentra con una espada. Y en ese momento aparece Pandora, para decirle que debe empuñar esa espada y aceptar al dios del inframundo. Tenma, que ya ha vuelto con la armadura, no puede evitar que su amigo se marche con Pandora, y habría muerto atacado por esqueletos de Hades, pero aparecen entonces Doko y Xion para salvarlo. Estos también le explican que hay que irse de allí rápido, ya que están en una zona dentro de la barrera de Hades, por lo que sus cosmos se ven reducidos al 10%. Pero en ese momento llegan dos jueces del infierno, Vimer de Grifo y luego Suikyo de Garuda, el cual además era maestro de Tenma y amigo de Xion y Doko. Bueno, estos tres caballeros poco pueden hacer contra dos jueces del infierno y bajo la maldición de la barrera de Hades. Pero cuando todo parecía perdido, Pandora convoca a su presencia a Suikyo y a Vimer, por lo que estos deben marcharse del lugar. Y aunque dejan a un espectro para que se encargue de los tres caballeros de Atenas, estos consiguen librarse de él gracias al caballo de Tenma, quien parece que vence al espectro a base de coces, ya que por lo visto la barrera de Hades parece no afectar a los animales. Y bueno, ya en el santuario podemos ver a Doko, Xion y Tenma siendo castigados por Iso de Capricornio y Ox de Tauro, debido a su imprudencia de intentar matar a Hades ellos dos solos. Bueno, en realidad el pobre Tenma no tiene culpa de nada, pero se está comiendo igualmente el castigo. Aunque también vemos a Iso y Ox preguntarse por qué la Athena de su época no ha nacido aún. Y dicho esto, nos vamos a la época de la serie clásica que todos conocemos, donde podemos ver a Athena atendiendo a un Sella que está aún inconsciente y en silla de ruedas desde que recibió la espada de Hades en el pecho. Pero en ese momento aparece Shun de Andrómeda, a quien Athena le explica que si no hacen nada, Sella morirá en 3 días por culpa de la maldición de la espada. Así que los dos deciden ir hasta el mismísimo Olimpo con la esperanza de encontrar algún modo de salvar al caballero de Pegaso. Allí se encuentran con Hécate, una bruja que a cambio del pelo de Athena les hará de guía y los lleva hasta el templo de Artemisa. Una vez allí, mientras Athena discute con su hermana Artemisa, podemos descubrir que el plan de Saori
es ir al pasado para destruir o robar la espada de Hades. De este modo, el dios del inframundo no podrá herir a Sella con ella en el futuro. Pero su hermana le dice que el único que puede ayudarle a viajar en el tiempo es el dios Cronos. Así que, de nuevo guiados por Hécate, Athena y Shun se dirigen en busca de Cronos. Mientras, en el palacio de Artemisa, vemos a Calisto, hermana menor de Artemisa, por cierto, enviando en secreto a una satélite llamada Laskoumon, o Laskumoune o algo así, para que acabe con Athena, ya que Calisto tiene miedo a que Athena desate la ira de los dioses con lo que pretende hacer, y esto acabe de alguna manera perjudicando a Artemisa. Al final, la satélite Laskoumone, vaya nombre raro, intercepta a Athena y a Shun, quedándose este último a pelear contra ella, pero siendo aparentemente derrotado, aunque en el último momento y para sorpresa de nadie, es salvado por su hermano Iki. Athena llega hasta Cronos y además consigue convencer a este para que la envíe al pasado junto a Shun, pero el dios del tiempo les advierte que solo tendrán 3 días para cumplir su misión. Si no, se quedarán en esa época para siempre. Finalmente, el caballero de Andrómeda y su diosa consiguen ir hasta la época de la anterior Guerra Santa, pero durante el viaje en el tiempo, los dos se separan sin querer. Y ahora, volviendo al pasado, podemos ver a Saori cayendo justo en la estatua de Athena del santuario del siglo XVIII. Pero, debido a una broma entre comillas de Cronos, esta es ahora un bebé. Nada más llegar al santuario, la bebé Athena es recibida por el patriarca de la época. Este intenta asesinarla en cuanto ve la ocasión, pero aparece Sigima de Virgo para evitarlo en el último momento y huye con Saori en brazos, siendo perseguido por Cardinale, el caballero de Piscis de la época que por lo que parece también tiene intención de acabar con Athena. Ahora vamos con Shun, quien había caído justo en el Coliseo, donde se encuentra por cierto con Tesma de Pegaso. Este al principio cree que Andrómeda es un enemigo, pero al final, después de que Shun le explique su situación, Tesma decide ayudarle y ambos van para el santuario. Entonces, justo en ese momento, comienza el ataque de los espectros de Hades a las 12 casas. Además, estos parecen estar comandados por Suikyo de Garuda, el cual, como ya habíamos dicho, fue maestro de Tesma y amigo de la infancia de Doko y Shion. Suikyo parece haber vendido su alma a Hades, aunque no se sabe muy bien por qué, y repite que ha venido para tomar la cabeza de Athena. Mientras, Shun y Tesma también intentan cruzar las 12 casas. Luego se unirán Iki, Yoga y Shiryu, que vendrán del futuro para atravesar de nuevo el santuario con la intención de salvar la vida de Athena. Además, se revela que aparecerá un 13º caballero de oro, llamado Odiseus, el cual supuestamente traerá la destrucción del santuario y del mundo. Bueno, y hasta aquí el resumen escueto, como ya os dije. Podría hacer un resumen más detallado, pero no quiero alargar este vídeo demasiado. La verdad, no soy muy amigo de leer el manga, pero tengo que decir que estos 102 capítulos que hay hasta ahora se me hicieron cortos y la historia me sorprendió gratamente, aunque hay ciertas cosas que quiero analizar para daros mi punto de vista, así que vamos a ello. Se supone que Hades tiene relación con el caballero de Pegaso desde la era del mito, o eso es lo que se daba a entender en la saga de Hades clásica, pero ahora, en el prólogo de Next Dimension, lo han cambiado por la cara a que esa relación viene realmente desde la anterior Guerra Santa. Bueno, no me malinterpretéis, la relación entre Pegaso y Hades es algo que me gusta, pero es cierto que tenía más impacto cuando se decía que venía desde la era del mito. Ahora, que parece que esa relación proviene desde hace unos 3 siglos antes de la serie clásica, pues para mi gusto pierde un poco de épica. Pero bueno, esto era solo un apunte rápido a modo de introducción. Ahora me voy a meter más en profundidad. Lo primero que me llamó la atención e incluso llegó, entre comillas, a molestarme, fue la actitud tan egoísta de Saori. Entiendo que Seiya y compañía siempre han estado luchando por ella, librando 1000 batallas. Pero se le nota que Seiya es su favorito.
Además, ¿está bien que una diosa actúe así? El amor puede parecernos muy bonito, pero no deja de ser una motivación egoísta en su caso. Ella debería tratar a todos sus caballeros por igual, sin favoritismos. Siguiendo con Saori, es también curioso ver que ahora los propios dioses la consideran un peligro tanto a ella como a sus caballeros, ya que durante sus guerras santas han acabado con dos dioses olímpicos como son Hades y Poseidón. Y además son los dos dioses que siguen en jerarquía al propio Zeus, aunque en el caso de Poseidón, este no está muerto sino sellado. También podemos ver cómo la propia Artemisa quiere castigar a su hermana por haberse rebelado contra los dioses para proteger a los humanos de la tierra, y monta en cólera más aún cuando descubre que la intención de Atena es viajar en el tiempo para salvar a un simple humano. Bueno, ya sabemos que los dioses en Saint Seiya ven a los humanos como escoria que solo existe para satisfacer sus caprichos. Atena dice que aunque a veces los humanos puedan ser arrogantes y mezquinos, tienen algo llamado amor, y mientras ese amor exista, ella creerá en ellos. Finalmente, Artemisa acaba la conversación diciendo que el amor es solamente una ilusión, y que los humanos son los únicos capaces de traicionar a otros. Además, amenaza a Saori con que si sigue mezclándose tanto con los humanos, provocará el enfado de Zeus y será degradada de diosa humana. Bueno, algo curioso. Y luego de todo esto, podemos ver cómo Artemisa dice, llena de tristeza, que parece que su hermana Atena se ha enamorado de un humano. Es cierto que siempre en la serie clásica se dio a entender que había algo más entre Atena y Seiya. Y si es cierto que Atena lo ama, esto explicaría muchas escenas y situaciones en las que a Atena parece que solo le preocupa lo que le pasa a Seiya. Pero, ¿pueden amarse un humano y una diosa? Además, podemos ver también a Artemisa diciendo que no hay que amar a los humanos porque estos son traicioneros. Y bueno, ¿significa que ella lo sabe porque también amó alguna vez a un humano? ¿Y ese humano podría ser Touma? Bueno, de eso hablaremos luego cuando analice los paralelismos entre Tenkaigen y Next Dimension. Ahora, siguiendo con Atena, me gustaría también mencionar la actitud egoísta que ha demostrado hasta ahora poniendo toda la línea temporal del pasado en peligro y alterando el universo solo por salvar a Seiya. Además, su llegada al siglo XVIII ha hecho que la Atena de la época, llamada Sasha y que también es amiga de Tenma y Alon, pero que aún nadie sabe que es una diosa, esté sumida en un profundo sueño desde que apareció Saori. Y ya sé que seguramente esta conseguirá de algún modo acabar con la maldición de Seiya para que despierte y tenga un papel importantísimo como siempre, lo que justifique todas las acciones que hubo que llevar a cabo hasta el momento. Pero por ahora Atena está siendo muy egoísta, por eso es entendible que muchos caballeros de oro del pasado también se hayan, entre comillas, rebelado contra ella, incluso el patriarca de la época. Entonces aquí surge una cuestión que me parece interesante. ¿Qué deben hacer los dorados del pasado? ¿Proteger a Atena ya que independientemente de la época que sea sigue siendo su diosa? ¿O intentar matarla por estar poniendo en peligro una línea temporal que no es la suya y además hacer que la Atena de esa época no pueda despertar? Bueno, todo esto tiene una explicación. Pero antes quiero hablar de un detalle curioso. Shihima, el caballero de Virgo del pasado, parece seguir apoyando en todo momento a Atena, aun sabiendo que no es la de su época. Según él, aunque Saori no sea la Atena de su época, esta sigue siendo Atena, y él, como caballero dorado, tiene el deber de proteger a Atena pase lo que pase. Bueno, la verdad es que es un gesto noble, pero quizás Shihima no pensaría igual si supiese toda la verdad del asunto. ¿Recordáis que al final del resumen mencioné que aparecería un 13º caballero de oro llamado Odiseus? Bueno, pues después vamos a hablar de eso un poco más en profundidad. Ahora lo que nos interesa saber es que en un determinado momento del pasado, Odiseus descubre que más adelante aparecerá en el santuario una Atena venida del futuro. Esto alterará el orden del universo y desencadenará distorsiones del espacio-tiempo. Además,
la venida de esa Atena del futuro impedirá que pueda nacer la Atena de la época, por lo que sin ella sus caballeros nunca podrán derrotar a Hades en la Guerra Santa que se aproxima en el siglo XVIII. Y lo que es peor de todo, esa Atena del futuro viaja al pasado poniendo todo en peligro únicamente, como ya hemos dicho, por el deseo personal y egoísta de salvar la vida de un caballero de bronce. Esto al principio solo es sabido por el propio Odiseus, el patriarca de la época, y Suikio. Por eso estos dos también parecen ser traidores a Atena desde el principio. Entonces, sabiendo ahora esto, ¿tiene razón Sihima diciendo que como caballero debe proteger a Atena pase lo que pase? ¿O tienen razón los demás diciendo que deben matar a Atena? Bueno, para mí, en mi opinión, es bastante obvio que los segundos tienen razón. Es cierto que los caballeros deben fidelidad y protección a su diosa siempre, pero en caso de que ésta de algún modo ponga en peligro al universo entero, creo que sería absurdo proteger a Atena, ya que su misión realmente es guiar e inspirar a los caballeros en dar lo mejor de sí mismos para proteger al mundo y a la humanidad. Y bueno, la verdad es que esto de la, entre comillas, cuestión filosófica de matar a Atena me gustó bastante. Pero ahora, inevitablemente, tengo que tocar un punto que no me hizo mucha gracia. Ahora tenemos que hablar del refrito de las 12 casas. Bien, como todos sabemos, la saga de las 12 casas del santuario está considerada por muchos la mejor y más conocida de todas las sagas y arcos de Saint Seiya. También, para mi gusto, es la saga que mejor transmite los valores y la filosofía de la serie, plasmando el dilema de justicia versus poder a través de la pelea entre los caballeros de bronce y los dorados. Por eso parece ser que Kurumada ha decidido de nuevo añadir las 12 casas en esta continuación de la serie clásica que parece ser el Next Dimension. Y aunque puede tener cosas buenas como conocer a más caballeros de oro canónicos, se siente a veces repetitivo y falto de ideas el hecho de que, de nuevo y por el motivo que sea, los caballeros de bronce tengan que cruzar las 12 casas. O sea, si de niño lloraste de emoción viendo a Seiya y compañía pelear contra los dorados, y ya un poco más mayor te levantaste a aplaudir cuando los caballeros muertos reviven para aparentemente acabar con Atena, prepárate, porque de nuevo vuelven las 12 casas por tercera vez si contamos la serie clásica y el arco del santuario de la saga de Hades. Pero es que si tenemos en cuenta la infame serie de Saint Seiya Omega, que además no es canónica, serían 4 las veces que se han cruzado las 12 casas por algún motivo. Y 5 si tenemos en cuenta la bazofia de la película de la leyenda del santuario, la cual gracias a Dios tampoco es canónica. Además, volviendo a Next Dimension, ya no solo se trata de repetir el contexto, sino también de repetir conceptos, y para ello he hecho una lista rápida. La actitud de Suikio de Garuda diciendo impasible que ha venido a por la cabeza de Atena es igual que la de Saga, Camus y Shura durante el arco del santuario de la saga de Hades. Además también llora lágrimas de sangre. Podemos ver cómo el patriarca del santuario del pasado también quiere matar a Atena bebé clavándole una daga igual que Saga en su momento. Pero es detenido por Shihima de Virgo en el último segundo, igual que Aioros detuvo a Saga en el último segundo durante los acontecimientos de las 12 casas de la serie clásica. Kaiser, el caballero de Leo del pasado, vuelve a pelear brevemente contra el espectro del gusano, igual que en el arco del santuario de la saga de Hades. Suikio manda desde los sales gemelos un mensaje para Atena escrito con su sangre en unos pétalos, igual que hizo Shaka de Virgo en el arco del santuario de la saga de Hades. El caballero de Tauro muere de pie y de un solo golpe, igual que le pasa al de Varán contra el espectro Niobe de la fragancia profunda en el arco del santuario de la saga de Hades. El caballero de Tauro siempre humillado a través de los siglos. Y bueno, estas son las similitudes que he encontrado yo comparándola con otras veces que ha habido que cruzar las 12 casas. Pero si sabéis alguna similitud más que se me ha podido escapar, por favor dejadla en los comentarios. Y ahora, siguiendo con esto,
me gustaría hablar del Tenkaigen Overture. Y es que creo justo añadir que probablemente Next Dimension no existiría si la peli antes mencionada hubiera salido como Kurumada quería. Así que, para que lo entendáis todo bien, toca hablar de los desacuerdos entre Kurumada y Toei durante la creación del Tenkaigen. Bueno, esta iba a ser la primera película cuya historia iba a ser hecha totalmente por Kurumada, y se supone que iba a ser la continuación oficial de la serie clásica después de la saga de Hades. Pero la película, por diversos motivos, acabó siendo un fracaso en Japón. Y lo que es peor, Toei agregó y modificó cosas al guión que había entregado previamente Kurumada, lo que hizo que este terminase muy molesto y expulsase a la peli del canon. Por eso se decidió hacer Next Dimension para seguir la historia tal como él la tenía en mente. Así que es inevitable que dentro de esta obra podamos encontrar muchos paralelismos con el Tenkaigen. Por ejemplo, podemos ver al ángel Touma, a la diosa Artemisa y a Seiya en silla de ruedas después de recibir la espada de Hades. Además, hablando de Touma, esta es la primera vez que vemos a un ángel de manera canónica, aunque el Touma del Tenkaigen también fue canónico un tiempo, al menos hasta que Kurumada decidió sacar esa película del canon. Y bueno, tal como mencioné antes, vemos que Artemisa le dice a Atena que no hay que amar a los humanos porque estos son traicioneros. Esto da a entender que quizás ella amó alguna vez a un humano que la traicionó y por eso piensa así. Y bueno, quizás este humano podría tratarse del propio Touma, ya que a priori es el único humano que sepamos que tiene contacto con Artemisa. Además, se le puede ver encarcelado en alguna prisión del Templo de la Luna. Quizás esté encarcelado por haber traicionado a Artemisa. Y es que en Next Dimension se nos presenta a Touma como alguien que era un ángel, un guerrero al servicio del cielo, pero por algún motivo fue expulsado de allí y ahora lo llaman el ángel caído, en alusión a los ángeles que se rebelaron contra Dios y fueron castigados. También, al igual que en Tenkaigen, se envía a Touma a matar a un Seiya que está en silla de ruedas. Y ahora por fin vamos a hablar del 13º Caballero de Oro, Odiseus. Este en realidad era un caballero de plata de la constelación de Ofiuco que fue poseído por Asclepios, el 13º Caballero de Oro de la era del mito que quería convertirse en un dios, por lo que fue sellado y borrado de la historia del santuario. Pero al venir la Atena del futuro al pasado, esta altera, como dijimos, el espacio-tiempo, por lo que el sello de Asclepios se debilita y este puede reencarnar en la Tierra a través del cuerpo del fallecido Odiseus. Además, sabiendo que Odiseus era el caballero de plata de Ofiuco, podemos deducir que fue un antecesor de Shaina. Pero, si contamos la armadura de esta y la armadura de oro de Ofiuco, nos saldría entonces que hay dos armaduras de Ofiuco. Y bueno, esto tiene su explicación. Desde el punto de vista astronómico, Ofiuco era considerada una constelación más. Por eso Kurumada la representó como una armadura de plata, que es la que lleva Shaina. Pero desde hace unos años se comprobó que esta constelación de Ofiuco se sitúa dentro de la elíptica del Sol, la misma en la que se sitúan los signos del zodiaco. Por lo que Kurumada, que también se enteraría de esto, decidió plasmarlo en su nueva historia de Saint Seiya, creando una 13ª armadura de oro. Aparte, todo lo que se cuenta sobre que Asclepios era un caballero de oro que fue rechazado por querer convertirse en un dios, explicaría que haya dos armaduras de Ofiuco. La armadura dorada acabaría oculta igual que se ocultó la historia de su portador, y en su lugar se creó otra armadura de Ofiuco, pero de plata. Por lo tanto, podemos deducir que cuando se degrada una armadura, esta no cambia a otro material inferior por arte de magia, sino que se oculta dicha armadura y se construye otra nueva de un material inferior. Y, hablando de armaduras, es curioso también que este 13º dorado quería convertirse en un dios, y su armadura recuerda más a una Kamui divina que a una armadura de oro normal. Y bueno, ya que he hablado del 13º Caballero de Oro, me gustaría seguir con los dorados y mencionar un tema que siempre es polémico.
¿Es el caballero de Géminis el más poderoso de todas las generaciones? Bueno, en el propio Next Dimension se da a entender hasta en 2 ocasiones que los Géminis siempre son los más poderosos de cada generación. Y también queda de manifiesto que Shaka de Virgo es el más poderoso de todas las generaciones de Virgo que ha habido hasta ahora. Y bueno, aquí me gustaría recalcar algo. Ya sé que entre los fans de Saint Seiya siempre suele haber mucha discusión sobre qué dorado es el más poderoso, y la gente se deja llevar por favoritismos, que si es Doko, que si es Saga, que si es Shaka, que si es Aioros. Entonces creo que está muy bien que cada uno tengamos a nuestro caballero de oro favorito, pero intentar justificar que el que nos gusta es el mejor solo porque nos gusta a nosotros es algo que lo veo una pérdida de tiempo. A mí, por ejemplo, mi favorito, no solo de Saint Seiya, sino de todas las series de anime como personaje, sería, como ya he dicho en otras ocasiones, Saga de Géminis. Pero si, por ejemplo, Kurumada mañana decidiese que Saga ya no es el más poderoso, eso no cambiaría que Saga siga siendo mi favorito. Igual que si mañana Kurumada decide dibujar a Tatsumi cruzando las 12 casas y derrotando a los dorados con su poderosa espada de bambú, pues tendríamos que aceptarlo, porque lo ha hecho el autor. En resumen, tener un caballero de oro favorito es como tener pene. Está muy bien que cada uno tengamos el nuestro, pero está feo intentar metérselo a otros por la fuerza. Y bueno, ya que mencioné antes a Shaka, hay un determinado momento en el cual Shun y Tenma están en la casa de Virgo frente a un Shihima que no los deja pasar porque los considera enemigos. Entonces, en un determinado momento, Shaka de Virgo se manifiesta también en la casa, por lo que se da el curioso caso de que, por azares del destino, 3 generaciones de caballeros de Virgo se han reunido a la vez. Y bueno, hasta aquí todo bien. Lo que no me gustó mucho es la explicación de cómo Shaka es capaz de aparecer allí. Parece ser que este es capaz de manifestarse a través del ADN de su sangre que una vez usó para reparar la armadura de Andrómeda. Entiendo que haya gente a la que le parezca bien esto y le guste, pero a mí me pareció un guionazo tremendo. Y no se trata de llamar guionazo a todo lo que no me gusta y punto. También al inicio de la saga de los Campos Elíseos me parece un guionazo tremendo cuando a la armadura de Pegaso le salen alas justo en el momento en que ella las necesita. Por eso se dice que es un guionazo cuando hay una situación que destruye la lógica interna de la propia serie, añadiendo o quitando elementos repentinamente, solo para que pueda seguir avanzando el guión o la trama. Por ejemplo, volvamos al caso que mencioné antes de Tatsumi. Dentro de la propia lógica de Saint Seiya, aceptamos que los caballeros de bronce pudiesen ser capaces de superar las 12 casas porque ya se nos ha dado a entender previamente lo que es el cosmos, y que cuando un caballero, independientemente de su rango, está convencido de la justicia de la causa por la que pelea, puede llegar a hacer milagros. Pero si de repente llegase Tatsumi y derrotase a todos los dorados con su cinturón negro en tercer dan de Kendo, estaríamos ante un guionazo del tamaño de una catedral. Y aunque en ese momento por algún motivo Tatsumi despertase su cosmos o lo que sea, sería algo ilógico, porque nunca se han dado previamente señales de ello o se ha dado a entender algo parecido. Por lo tanto, ese recurso se usaría únicamente para hacer avanzar la trama, y eso es lo que se llama guionazo. Y bueno, ya para acabar este análisis y pasar a las curiosidades, me gustaría antes mencionar la personalidad de Deathtoll de Cáncer. Bueno, para empezar, me sorprendió gratamente que nunca deja claras sus intenciones. Es decir, este caballero de Cáncer a veces da a entender que quiere vender su alma a Hades, pero luego resulta que verdaderamente son trampas para que el enemigo baje la guardia y pueda acabar con él. También en algunas ocasiones da a entender que no le importaría recibir beneficios por ayudar al ejército de Hades, pero luego, en su pelea contra Vimer de Grifo, Deathtoll le dice que mientras haya gente despreciable como él, nunca traicionará a Athena. Por lo tanto, podemos deducir que,
su apariencia de interesado que solo se mueve por conveniencia es más bien en realidad una fachada, y que Deathtool es un digno caballero de oro como el resto de sus compañeros, lo cual me recuerda un poco, salvando las distancias, a Manigoldo, el caballero de cáncer que podemos ver en Los Canvas, el cual también era por supuesto un dorado honorable y digno, pero lo camuflaba tras una personalidad aparentemente cínica y burlona. Y bueno, ahora vamos a dar un vistazo rápido a las cosas que me han parecido curiosas de los 102 capítulos que tiene Next Dimension por ahora. Bueno, ¿de dónde sacó Suikyo la armadura de Pegaso? ¿Se la llevó cuando se fue del santuario? De momento es algo que no se ha dejado claro, simplemente Suikyo ya la tenía cuando conoció a Tenma. Doko y Shion destrozan fácilmente a 3 espectros para salvar a Tenma, pero al rato parece que no son capaces de acabar con uno solo, y se supone que estaban en el mismo lugar, por lo cual la barrera de Hades debería funcionar en ambas ocasiones. Los caballeros de Virgo siempre se privan de un sentido. Shaka se privaba de la vista y Shijima parece privarse del habla. Es curioso que de momento hemos visto a los jueces del infierno de Garuda y Grifo, pero de momento no ha aparecido el espectro de Weaver. Cuando Touma va a matar a Seiya es detenido por Marin y ambos pelean brevemente. Lo curioso es que podemos ver cómo pelean estos dos hermanos que aún no saben que son hermanos. El Satán Imperial se supone que es un ataque que solo aprenden los patriarcas, pero aquí los caballeros de Géminis también lo conocen. El ataúd del silencio de Deathtoll, llamada Omertá, hace referencia en su nombre a la ley del silencio, una especie de código de honor entre mafiosos por el cual se prohíbe dar información sobre las actividades delictivas de terceras personas. Caín y Abel hacen referencia, como todos habréis notado, a los hermanos de la Biblia. Lo curioso es que aquí ponen de bueno a Caín, que en la Biblia es quien se rebela contra Dios y mata a su hermano Abel, el cual se supone que sí era fiel a Dios. Bueno, el parecido de Odisseus de Ofiuco con Lucifer de la película no puede ser casual. ¿Por qué Deathtool parece que ni siquiera sufre cuando le retuercen todo el cuerpo? Cualquier humano moriría antes de llegar a ese extremo. Y para la última curiosidad, que siempre la dejo como la mejor, seguimos con Deathtool, porque al igual que pasaba con Deathmas, con Deathtool también aparecen almas de muertos en las paredes de la casa de cáncer, aunque el motivo es bien distinto. Deathmas aprisionaba las almas en su casa como trofeo, pero Deathtool las mantiene allí mientras construye ataúdes para que éstas puedan llegar al reino de los muertos. Y bueno, ya para cerrar el vídeo, me gustaría mencionar el tema de la música o banda sonora que podría tener Next Dimension. Por supuesto, me gustaría que se incluyeran los temas originales que compuso Seiji Yokoyama para la banda sonora de la serie clásica. En la saga de Hades pudimos ver cómo principalmente se usó música de la saga clásica y quedó perfecta. Además le añadía ese aura de epicidad que envolvía la serie clásica, donde, para mi gusto, la música era tan buena y transmitía tanto en ciertas escenas que llegaba a ser, por así decirlo, un personaje más. Hay escenas emotivas que todos conocemos y que, si le quitásemos la música, perderían como el 80% de ese sentimiento que querían transmitir. Y es que el maestro Yokoyama podría haberse limitado simplemente a hacer temas que enfatizasen la acción de las peleas que hay en Saint Seiya. Pero para mi gusto, prefirió centrarse en componer música que pudiera transmitir la humanidad de los personajes y los valores de la serie. Sin embargo, hay que decir que en otros spin-off de la franquicia, como Saint Show, Soul of Gold o Saint Seiya Omega, se puede ver que, independientemente de la calidad en cuanto a argumento e historia, la calidad musical de sus bandas sonoras suele ser muy buena. Y es que Saint Seiya nunca defrauda en cuanto a música. Pues bien, la música de estos 3 spin-offs que os he mencionado antes fue compuesta por Toshihiko Sahashi, espero haberle dicho correctamente, el cual para mi gusto puede ser un digno heredero del maestro Seiji Yokoyama. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que no se haya hecho demasiado largo y si este vídeo tiene éxito, en el futuro traeré más contenido sobre Next Dimension. Aunque también sería ideal que los capítulos fuesen algo más rápido, ya que el ritmo de publicación es muy lento. Pero bueno,
peor es nada. Así que, como siempre digo, si tenéis alguna duda, sugerencia, opinión, etc., dejadla por favor en los comentarios. Así que eso ha sido todo. Muchas gracias y hasta otra.